A continuación vamos a describir los criterios para la contabilidad y finanzas, haciendo la aclaración que estos criterios sirven para gestionar o administrar los recursos económicos y financieros de City Perú y que es distinto al sistema de contabilidad o al sistema de finanzas y los procesos, los cuales son de un carácter técnico, estrictamente profesional, que son propuestos por la Gerencia de Administración y Finanzas al Consejo de Ancianos Nacional. Hecha esa precisión entonces entre los que son los criterios para gestionar los recursos económicos respecto a lo que son los sistemas y procesos contables y financieros, los primeros más de carácter gerencial, los segundos de carácter técnico o profesional, entonces empecemos por describir los criterios generales. También quisiera llamar la atención en el sentido que gran parte de lo que se plantea ahora tiene como referencia la sede, que luego se puede extender o agregar a nivel nacional. El primer criterio que planteamos es el de la autonomía dirigida. Una sede es económicamente autónoma. Esto quiere decir que la sede genera sus propios ingresos y estos son destinados principalmente al crecimiento de la sede según los criterios definidos por su Junta de Ancianos. Decimos de manera principal porque cada sede tendrá también un compromiso de aportar al presupuesto general o el presupuesto de la Oficina Nacional para objetivos de carácter global u objetivos o actividades que competen a todo el City Perú en su conjunto. Ahora bien, dicha autonomía la calificamos como dirigida, porque si bien cada sede es autónoma, esta tiene que tomar en cuenta un conjunto de criterios generales que emanan del Consejo de Ancianos Nacional. Y los criterios que estamos planteando se describen a continuación. Primer criterio, la contabilidad central. Es obvio y necesario que cada sede lleve su propia contabilidad, es decir, si es un organismo autónomo, necesita de sus instrumentos contables. Sin embargo, la contabilidad oficialmente reconocida es una sola. En la medida en que cada una de las sedes está agrupada dentro de una asociación y la asociación tiene una responsabilidad legal frente a autoridades como la SUNAT o como el Ministerio de Trabajo, entonces toda la contabilidad oficial tiene que estar centralizada. Para ello entonces la Gerencia de Administración y Finanzas establece el sistema contable que permite manejar de manera uniforme la contabilidad de la sede y la contabilidad nacional. Debemos enfatizar también que cada sede es un centro de costos, es decir, cada sede deberá tener al día todos sus instrumentos contables que son establecidos a través de este sistema de contabilidad que estamos mencionando. Para ser más específicos, cada sede es un centro de costos y por lo tanto tiene que llevar todas las herramientas de contabilidad propias de un centro de costos. Para ser más específicos, hay herramientas de tesorería, los registros de los ingresos por cada donante que se contabilizan de manera semanal, mensual y anual, las herramientas de gestión, que son el presupuesto y el plan de inversiones, las herramientas de contabilidad, como son el cuadro de ingresos y costos, el cuadro de saldos e inversiones, el cuadro de eventos. Y los instrumentos de finanzas que sirven para llevar el movimiento en la cuenta corriente de soles o en la cuenta corriente de dólares o la caja chica.
Cada sede debe tener los recursos profesionales o equipo especializado necesario para poner en marcha este sistema contable. No vamos a explicar las características de estos instrumentos, forman parte del sistema de contabilidad y finanzas, que como dije al inicio, serán desarrollados a través de una propuesta técnica de la Gerencia de Administración y Finanzas. El siguiente criterio con el cual se administran los recursos económicos de City Perú es finanzas centrales. Esto va de la mano con la contabilidad central y obedece al hecho que la SUNAT fundamentalmente tiene normativas respecto a la bancarización de las operaciones y además la sistematización de las mismas. Por lo tanto, esto exige que tanto la contabilidad como los movimientos bancarios concuerden plenamente. En la medida entonces que los recursos que se generan en cada sede tienen que ser depositadas en una sola cuenta, pero que al mismo tiempo cada sede es la administradora de sus recursos, entonces se necesita establecer a través de la Gerencia de Administración y Finanzas un sistema de transferencias y reembolsos. Repito, la idea es que las sedes tengan los recursos financieros necesarios y oportunos de acuerdo a sus presupuestos. Quizás podría parecernos más cómodo que cada sede tenga una cuenta bancaria propia, pero como les dije al inicio, esto no es posible. Si la SUNAT nos pide una contabilidad central, también nos está pidiendo unas finanzas centrales, ¿no? Entonces tenemos que adecuarnos a esta exigencia. Cada sede tendrá un registro de sus excedentes, los cuales no podrán ser usados o transferidos a otras partes. Estamos manejando de manera paralela las cuentas corrientes, que son las en las cuales se depositan los ingresos que obtiene cada sede y desde las cuales se financian los gastos corrientes de cada sede. Pero como en cada mes, en cada ejercicio, las sedes acumulan un excedente, esos excedentes serán transferidos a una cuenta de ahorros. Y la contabilidad debe permitirnos distinguir los excedentes de cada sede. Tenemos que garantizarle a las sedes que estos excedentes son intangibles y que solamente pueden ser usados por ellos mismos. Esto quiere decir que no habrá ningún mecanismo de transferencia de los fondos de una sede a favor de otra, o no habrá un mecanismo de redistribución de fondos entre las sedes. Es importante mencionar también que desde el punto de vista financiero, cada sede deberá mantener un fondo de estabilización para financiar cualquier déficit en el que incurra en determinado momento. Es decir, dentro de sus excedentes, digamos que una sede tiene un excedente de 10.000 soles, ¿no? Pero la sede tiene un conjunto de gastos que debe cubrir prioritariamente, como el alquiler, como las asignaciones de los tiempos completos. Entonces tendrá que tener un fondo, o sea, de esos 10.000 soles, digamos que podrá separar y hacer intangibles 5.000 soles, porque los tiene que tener como reserva para afrontar cualquier caída inesperada de los ingresos que no le permitan cubrir esos gastos. Entonces recurrirá a ese fondo de estabilización para financiar esos gastos. El tercer criterio general es la diferenciación presupuestal. Lo que queremos lograr con este criterio es distinguir los instrumentos presupuestales para cada uno de los, llamémosle, agentes activos dentro de una sede. Y eso nos va a ayudar mucho a tener un orden, un control del uso de los recursos. En primer lugar, la sede tiene un presupuesto específico para administrar y registrar los gastos propios de la sede.
Entonces, cuando hablamos del presupuesto de la sede, estamos hablando de un cuadro que nos permite definir cómo se asignan los recursos para alquileres, para servicios, para equipos, para energía eléctrica, para las asignaciones de los directores, es decir, para cubrir todos los gastos que se generan por la actividad misma de la sede. Una cosa distinta es el presupuesto de los directores y que, como ustedes comprenderán, por reserva y por respeto, ese presupuesto corresponde obviamente al propio director, ¿no? Entonces, el presupuesto de la sede solo registra, por el lado de los gastos, las asignaciones y los beneficios que se le otorga a los directores, más no los gastos personales de los directores. Vuelvo a reiterar, el presupuesto de la sede registra los gastos propios de la sede. Igualmente tenemos que diferenciar los gastos que provienen de eventos que se realizan. Un evento no es una actividad regular de la sede, es una actividad especial, por lo tanto tiene un presupuesto propio e independiente del presupuesto de la sede. O sea, no podemos confundir las cosas. Eso quiere decir, por ejemplo, que un evento no puede ser financiado con los ingresos de la sede. Los ingresos de la sede son para cubrir el presupuesto de la sede. Cada evento tendrá su mecanismo de financiamiento. Igualmente las inversiones, la adquisición de equipos, las instalaciones, las adaptaciones del local, tienen un presupuesto propio y distinto al presupuesto de la sede. Este tipo de inversiones tienen que ir contra los fondos acumulados. Es decir, no podemos usar los ingresos corrientes de la sede para comprar un proyector o para comprar un celular. Esos son gastos de capital, son inversiones que tienen que ser financiadas con los excedentes. Eso quiere decir además que para poder hacer este tipo de inversiones, primero tenemos que generar excedentes o ahorros, si queremos decirlo así. La gerencia de administración y finanzas establece los formatos y los componentes de cada formato para el presupuesto de la sede, el presupuesto de eventos y el plan de inversiones. Y el último criterio general que se plantea es el de transparencia. Muy importante para generar confianza y compromiso. Toda la información contable y financiera debe ser de conocimiento de, en primer lugar, la dirección de la sede. Estamos hablando de los encargados de conducir la sede, como son los directores, el CELMA y GAF. También, como establecido en el manual de gobierno, la sede tiene que informar de todos estos estados contables y financieros a la Junta de Ancianos de la propia sede. Y esta a su vez tiene que informar periódicamente al Consejo de Ancianos toda esta información. Veamos ahora los criterios generales aplicables al presupuesto. Todos entendemos que el presupuesto es un cálculo anticipado, una forma de planificar el uso de los ingresos de una sede. Para ese fin, entonces, es necesario precisar cuáles son los recursos económicos que necesita la sede para realizar todas sus tareas y actividades. Volvemos a subrayar, actividades regulares propias de la iglesia y que además están contempladas en el plan operativo. Recordemos y enlacemos este punto con el manual de gobierno en el cual estamos comprometiendo un trabajo ordenado para todo el año a través de un plan operativo. El ejercicio o el esfuerzo entonces de un presupuesto es garantizar el uso responsable de estos recursos económicos. Esa responsabilidad pasa por tener una clara prioridad de los gastos. Pasa por buscar un presupuesto equilibrado y preferentemente superavitario. Decimos preferentemente superavitario porque tenemos que tener una visión de crecimiento.
Es decir, no podemos vivir simplemente gastando todos los ingresos que se genera cada mes. Tenemos que generar excedentes para, por ejemplo, lograr una mejor estabilidad financiera de la sede, para adquirir equipos, bienes de capital, para impulsar un área misionera o una célula de desarrollo. Y también, por supuesto, para mejorar el nivel de vida de los pastores a tiempo completo. Es importante también tener en cuenta que cualquier gasto no contemplado en el presupuesto requerirá de una ampliación presupuestal aprobada por la Gerencia de Administración y Finanzas de la sede. Estas condiciones de manejo del presupuesto podrán sonar muy parecidas a la del sector público. Sin embargo, debemos todos coincidir que cuando se trata de recursos de todos y no de una persona, es necesario ser muy estricto en el registro y en la autorización de los gastos. La progresividad presupuestal es también un criterio muy importante. Recordemos que nosotros estamos dependiendo financieramente solamente de nosotros, es decir, no tenemos una fuente externa que nos habilite o nos transfiera fondos para impulsar nuestros gastos. ¿Esto qué quiere decir en pocas palabras? Que no podemos tener un déficit. No tenemos quien nos preste, por lo tanto, no podemos tener un presupuesto deficitario. Pero como quiera que necesitamos impulsar el crecimiento, estamos estableciendo una evolución progresiva del presupuesto, o sea, que este vaya creciendo, vaya incorporando nuevos y mayores compromisos, pero en función del incremento de los ingresos. Es decir, estamos estableciendo un nivel 1 para referirnos a la autorización para que una sede tenga un local. Quizás esa es la primera necesidad que tenemos en todas las sedes, tener un lugar donde reunirnos. Por lo tanto, para que una sede pueda dar ese paso de tener un local, tendrá que demostrar que tiene los ingresos suficientes para cubrirlos. Es decir, si el local que se quiere alquilar representa un gasto mensual de 4.000 soles, la sede deberá mostrar que por un tiempo sostenido los ingresos han sido 4.000 soles o más. De esa manera se tiene la certeza que se puede asumir ese compromiso. En un nivel 2 estaríamos hablando de que la sede pueda tener directores a tiempo completo. Y es el mismo criterio, ¿no? Es decir, si, por poner nuevamente un ejemplo numérico, el tener directores a tiempo completo significa un compromiso de 3.000 soles mensuales en asignaciones, la sede tendrá que demostrar que tiene los 4.000 soles para alquiler del local y que tiene los 3.000 soles adicionales para tener un director a tiempo completo. Una sede pedirá autorización para operar en el nivel 3 cuando tenga los ingresos suficientes para cubrir una serie de servicios adicionales, como por ejemplo tener internet, un teléfono, tener personal administrativo con remuneración, entre otras cosas. Y bajo el mismo criterio, hablaremos de un nivel 4, cuando la sede demuestre que tiene recursos adicionales para financiar inversiones, para otorgar asignaciones complementarias a los directores, etc. Bien, entonces vamos a ir avanzando paso a paso. Si nos imaginamos una sede que recién se está inaugurando, posiblemente esta sede esté en el nivel 1, con un local, pero todavía sin un tiempo completo. Si la sede crece y demuestra recursos para poder pagar la asignación de el pastor o los pastores a tiempo completo, entonces es autorizado para trabajar en nivel 2 y así sucesivamente. Ahora, en el sentido inverso, también hay que considerar que si por alguna razón los ingresos de la sede bajan, eso lo lleva a retroceder de nivel.
porque repito, ninguna sede puede tener un déficit estructural, un déficit sostenido. Si conjugamos esta idea con el fondo de estabilización, para completar mejor la figura, lo que se plantea ya en el sistema contable y financiero es que una sede debe guardar un fondo que le permita cubrir los gastos básicos como alquiler y remuneraciones por hasta 3 meses. De esta manera, si en algún momento la sede ve que sus ingresos caen y se tiene un déficit, entonces podrá recurrir a ese fondo para cubrir ese déficit. Pero la idea es que en el mes siguiente haga las correcciones necesarias para no repetir ese déficit. Porque como decimos, el fondo puede cubrir hasta 3 meses. Si pasados los 3 meses persiste la situación de que los ingresos no cubren los gastos, entonces se tendrá que recurrir a un recorte presupuestal. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que la sede no tiene cómo financiar ese nivel de gastos que se le había autorizado. Así como cada uno de nosotros aspira a tener un nivel de vida que pues, permita satisfacer adecuadamente nuestras necesidades, debemos reconocer que nuestros pastores también tienen el mismo derecho. Por lo tanto, en la administración de los recursos debemos tener entre una de las más altas prioridades la atención adecuada de nuestros pastores. En ese sentido, cada sede, según su situación económica, deberá determinar una asignación básica para sus pastores a tiempo completo. Lo que se establece como criterio general es que esa remuneración no puede ser menor a los 1.200 soles netos. Es decir, sobre ellos hay que agregar todos los derechos de ley. Adicionalmente, la sede asignará bonos especiales por conceptos como hijos, hijos en edad escolar y otros más que se puedan plantear. Existe también la posibilidad de que una sede tenga las condiciones para proporcionarle a los pastores un inmueble distinto al de la sede. En tal caso, la Junta de Ancianos de la sede deberá definir los gastos que asumirá dicha sede. Como mínimo, deberá cubrirse el alquiler, los servicios y el mantenimiento de esa casa o ese departamento. Las sedes pueden generar adicionalmente un esquema de una remuneración fija más una variable en función del crecimiento de la sede. La Gerencia de Administración y Finanzas Nacional propondrá una reglamentación de todas estas formas de asignaciones bajo los criterios legales y económicos correspondientes. Y subrayo la palabra legal porque tanto los bonos como las remuneraciones variables tienen que ser hechas de acuerdo a ley para no estar expuestos a sanciones. Oportunamente, y mejor dicho pronto, se presentarán estos criterios o se revisarán los criterios vigentes para que sean puestos a consideración del Consejo de Ancianos. Un presupuesto tiene una característica rígida por su naturaleza y sus objetivos. Sin embargo, la realidad puede mostrarnos situaciones que se salen del presupuesto. Entonces, para tener la flexibilidad necesaria en el manejo de los recursos, es importante que conozcamos otras herramientas complementarias como la caja chica y la ampliación presupuestal para aquellos gastos corrientes no esperados. A su vez tendremos otra herramienta como el plan de inversiones para aquellos gastos de largo plazo, gastos de inversión. Todos los gastos que son generados mediante contratos en los cuales el nombre
de la asociación está en juego, van a ser pagados desde la Gerencia de Administración y Finanzas. Obviamente son cargados a las cuentas de cada sede, pero los alquileres y las remuneraciones las paga la Oficina Nacional o la Gerencia de Administración y Finanzas Nacional. Todos los demás gastos que están contemplados en el presupuesto son gestionados por la propia sede. Por lo tanto, la Gerencia de Administración y Finanzas Nacional le hará las transferencias necesarias y oportunas a las gerencias de Administración y Finanzas de la sede, bajo una modalidad de caja chica. Digo modalidad de caja chica porque no es estrictamente una caja chica, pero nos sirve como modelo. ¿Qué significa ello? Que al inicio del mes, la Gerencia de Administración y Finanzas Nacional le hará la transferencia a la Gerencia de Administración y Finanzas de la sede el dinero necesario para afrontar todos los otros gastos del mes. Caja chica implica también que si ese fondo no se gastó en su totalidad para efectos de una contabilidad adecuada, el saldo o la parte no gastada debe retribuirse a la Oficina Nacional y evidentemente al inicio del mes siguiente la Gerencia de Administración y Finanzas le hará una nueva transferencia por el monto necesario. En principio, tal como está definido esta caja chica, se aplica a los gastos que están autorizados mediante el presupuesto. Por lo tanto, tenemos que ver cómo se afronta aquellos gastos que no están autorizados y que requieren un proceso denominado ampliación presupuestal. Bien, este instrumento es muy importante para poderle dar la flexibilidad necesaria al manejo de los recursos. O en pocas palabras, para que una sede que ha generado sus ingresos, que tiene recursos económicos, no se vea en una situación de no poder realizar un gasto por simplemente un trámite administrativo. Pongámosle cuidado o atención a este concepto de ampliación presupuestal. Cuando una sede hace gastos que no están presupuestados, debe gestionar esta ampliación. Y esta ampliación puede ser de dos tipos. Una ampliación presupuestal autorizada, ¿no? Es decir, surge la necesidad de comprar algo y entonces se le solicita a la Gerencia de Administración y Finanzas de la sede la autorización para hacer ese gasto. La otra forma es la ampliación presupuestal automática. Es decir, hay un gasto que se tiene que hacer ahora y que no podemos esperar el trámite y solicitar la aprobación de la Gerencia de Administración y Finanzas, ¿no? Por lo tanto, la ejecución de ese gasto queda a discreción del director de la sede. O sea, el director de la sede decide, no, esto tiene que hacerse ya, no podemos esperar ningún trámite y por lo tanto se ejecuta. En ese caso, obviamente la ejecución de ese gasto tendrá que ser hecho con algún otro recurso, ya sea el del director de la sede o ya sea por el aporte de algún miembro de la sede. Y estará también sujeto a un reembolso. Bien, entonces son dos mecanismos muy sencillos. La ampliación presupuestal autorizada, que se usaría cuando el gasto inesperado no se va a realizar de inmediato, sino que nos da un tiempo necesario o suficiente para pedir la aprobación de la Gerencia de Administración y Finanzas y obviamente para recibir una transferencia que permita realizar ese gasto. La segunda forma es la automática, que se usaría en caso de que no hay tiempo para esperar todo este trámite administrativo y que por lo tanto se recurre al apoyo de alguien que proporciona los recursos para hacer esa compra o ejecutar ese gasto. En ese caso, entonces, lo que corresponde es solicitar un reembolso de ese gasto realizado. Un criterio adicional que se puede tener es que la Junta de Ancianos determine
cuál es el monto máximo que un director puede tomar como referencia para ejecutar un gasto que no está presupuestado. Eso queda a consideración de la Junta de Ancianos de la sede. Todos los gastos realizados bajo ampliación presupuestal son reembolsados al mes siguiente de su ejecución. Se entiende que los gastos que motivan una ampliación presupuestal no son previstos, son ocasionales, son esporádicos. Pero si alguno de estos gastos se vuelve constante en el tiempo, entonces ese gasto debe incorporarse dentro del presupuesto, ¿no? Para no estar recurriendo todos los meses a una ampliación presupuestal. Bien, el plan de inversiones es una herramienta que se utiliza para la ejecución de temas como, por ejemplo, la ampliación de la sede, la adquisición de equipos e inmuebles, programas de capacitación, apoyo a áreas misioneras, a células de desarrollo. Hay que distinguir bien entre los gastos corrientes que se registran en el presupuesto y lo que se llaman gastos de capital que se registran en este otro tipo de presupuesto, que es un presupuesto de largo plazo. Y la distinción no solamente está en la naturaleza del gasto o la duración del gasto, sino también en el financiamiento del gasto. Un gasto corriente es un gasto del día a día, el detergente, la electricidad, la guardianía, ¿no? Son gastos corrientes, ¿no? Pero gastos de capital o inversiones es la adquisición de algo que nos va a brindar un servicio y que se utiliza por un tiempo prolongado, ¿no? Una computadora, un proyector, a lo mejor un automóvil, o la adaptación de parte de local para tener un espacio separado para niños. En fin, todo ese tipo de cosas son gastos de capital o no corrientes. Entonces, todos los gastos presupuestales se financian con los ingresos del mes. Por eso ese es un instrumento distinto. En cambio, todos los gastos de capital, los gastos en inversión, se financian con excedentes. Por eso es muy importante generar excedentes en los meses anteriores para acumular un fondo de inversión. Entonces, si tenemos ya un fondo de inversión suficiente, podemos pensar en la compra de ese televisor o en la compra de ese ecran o la mayor compra de sillas, etc., ¿no? Entonces, es muy importante eso. No financiamos gastos de inversión, ese tipo de adquisiciones, con los ingresos del mes. Por lo tanto, no los incorporamos al presupuesto del mes. Tenemos un presupuesto aparte, que es el plan de inversiones, que es financiado con los excedentes que ya se acumularon previamente en la sede. Igualmente, las actividades especiales, los eventos especiales, como un retiro, un congreso, un río citarino, etc., no pueden ser parte del presupuesto regular de la sede. Tienen que tener un presupuesto propio. Primero porque tienen una naturaleza distinta, no forman parte del día a día de una sede. Segundo, porque los componentes de gastos son distintos, ¿no? El alquiler de un auditorio no es un gasto corriente, no es un gasto del día a día. Y en tercer lugar, porque no se pueden financiar con los ingresos corrientes que genera una sede. Entonces, el evento tiene que tener un presupuesto propio. Su estructura de gastos estará en función de la naturaleza del evento y los financiamientos o la forma de financiar ese evento tendrá que también tener unas fuentes propias, ¿no? Como por ejemplo levantar un fondo con aporte de los participantes. Es importante recalcar este punto, ¿no? Nosotros somos una entidad sin fines de lucro, no vendemos servicios, por lo tanto no podemos plantear la figura, por ejemplo, de vender entradas, ¿no? Si hacemos eso, entonces estaríamos afectando nuestras condiciones tributarias, ¿no? Por lo tanto, la mejor forma
¿no? Prácticamente la única forma de financiar un evento es mediante aportes de los participantes de la sede. Según la naturaleza del evento, podrá ser aprobado por la Junta de Ancianos de la sede, o si este evento involucra la participación de otras sedes, tendrá que ser aprobado por el Consejo de Ancianos Nacional. Bien, estos entonces son los criterios generales que orientan la gestión, el uso de los recursos económicos de la Iglesia. Y vuelvo a reiterar que es distinto al sistema contable, sistema financiero, que es ya el aspecto técnico propiamente dicho con el cual se manejan los recursos. Por lo tanto, en lo que compete a la asamblea, al consejo de ancianos, a la junta de ancianos, que son los niveles de gobierno y los niveles de dirección, la vinculación que van a tener con la sede es primero dirigiendo esos criterios o transmitiendo estos criterios a las sedes para que las incorporen en su forma de gestionar los recursos. Y en segundo lugar, a través de la aprobación de los presupuestos, de los estados financieros y la evaluación de los resultados de estos presupuestos y de estos estados financieros. Bien, muchísimas gracias.